El tema de nuestro proyecto es la ganadería no aporta de lo suficiente a la economía de Baja California Sur. El equipo está conformado por Cristian Rafael, Orlando Castro, Said Reyes y yo, Fernando Moirón. En esta investigación se aborda como tema principal a la ganadería del estado de Baja California Sur, enfocado en su falta de aportación al estado y su baja productividad. Tiene el enfoque adecuado para analizar a profundidad los factores e impactos relevantes de la ganadería del estado y en el país. Primero empezaremos a definir lo que es la ganadería. La ganadería en una actividad del sector primario consiste en la cría y tratamiento y reproducción de animales domésticos con fines de producción para el consumo humano. Esta práctica es muy antigua y forma parte importante de nuestra economía. Como tema principal y el primero en esta investigación, hablaremos del por qué la ganadería no aporta lo suficiente a la economía de Baja California Sur. Como se ha dicho de manera introductoria, la ganadería es una actividad que aporta en distintas áreas y es generadora de riquezas. Al enfocarse en el estado de Baja California Sur, la ganadería no aporta lo suficiente a su economía. La movilización masiva, histórica y constante de ganado bovino para engorda producido en Baja California Sur hacia esa identidad y que es nuevamente ingresado como carne finalizada para la distribución y venta al consumo local. Dicha situación refleja la imposibilidad de los productores locales de competir contra los costos de engorda que prevalecen en productores de otros estados del país. Como también la producción de leche pasteurizada es generada por dos empresas, social y privada, pero falta incorporar a estas cadenas productivas bien estructuradas a muchos productores de leche que por falta de infraestructura y equipos para copiarla y conservarla adecuadamente no pueden ingresar con sus producciones a estas pasteurizadas, lo que conduce a procesarlas con técnicas domésticas y poco justificadas, como queso regional, lo que genera un escaso valor agregado a la leche que le permite al ranchero sustituir económicamente. A continuación, le hablaremos un poco sobre los impactos de la ganadería. Los principales impactos son la degradación y fragmentación del hábitat, que afecta la composición de especies y sus procesos ecológicos. También encontramos que el pisoteo, que es el resultado del pastoreo, aumenta la degradación de los pastizales y la erosión del suelo, además de la conexión directa e indirecta con la tala de árboles y la quema de los mismos. La contaminación atmosférica, degradación de la tierra, suelo y contaminación del agua hace que también sea un factor importante en esto, ya que la contaminación atmosférica está relacionada con el ganado porque sus restos fecales contaminan a la atmósfera por su alta concentración en gas metano. Ha habido muchos documentales sobre este tema y es algo que pues mucha gente pues ya lo conocemos y pues está interesante porque lo encontramos también en una investigación. También se introdujo muchas especies de ganado bovino que proceden de zonas templadas. Esto que con ello se hizo una cruza desmedida y la cruza desmedida pues afectó a diferentes razas y especies de ganado bovino que ya existían en dicho territorio, en el estado y en México. Y esto pues conllevó a muchos desequilibrios de las especies locales que ya teníamos. En América Latina, pues como le mencioné anteriormente, hubo cruzamientos genéticos indiscriminados y esto hizo pues que la desaparición de las razas locales fuera prácticamente a corto y a mediano plazo. El calor es uno de los principales impactos que afectan a este tipo de razas, ya que pues como vienen provenientes de zonas templadas, no están adaptadas genéticamente ni acostumbradas para poder pues sí adaptarse y por ende pues pierde rendimiento. Por eso sale pues una enfermedad pues que le denominan el estrés del ganado, que a un compañero más adelante hablará más profundamente sobre eso, que afecta el rendimiento. Y pues en la actualidad, en México, la mayoría de las razas criollas que nosotros tenemos son originarias del estado de Baja California Sur, también de Sonora, pero la mayoría está en Baja California Sur. Afortunadamente, aún hay razas aquí provenientes nativas de aquí del estado, pero pues cada vez son menos
por los desequilibrios de las especies que vienen de otro país, de otro territorio. Y actualmente pues se desconoce el estado actual de las razas criollas pues en todo México, ya que pues se encuentran en peligro de extinción. Es un impacto que estamos viendo mucho y esto hace que pues las leches, las vacas lecheras y los bovinos que son enfocados en la carne, se vean menos adaptados y generen menos rendimiento a la hora de implementar la ganadería bovina. Hablaré un poco más de la competitividad en la ganadería y esto hace referencia a que es la capacidad que tiene un sector productivo como la ganadería bovina de carne para enfrentar la competencia mundial. Y esto pues queda claro. Nosotros buscamos que la calidad y la eficacia para producir y vender es lo más importante a la hora de ser competitiva a nivel mundial. La importancia de la derrama en pueblos, porque la mayoría del sector ganadero se encuentra en pueblos y esto es importante ya que pues los pueblos se enfocan mucho en este comercio, entonces hace que haya más derrama y más desarrollo en los pueblos y esto también es muy importante para la competitividad, para que los pueblos no se queden estancados y encontramos que eso hace que crezcan y prevalezcan. En 2014, México fue el sexto productor a nivel mundial, aportando el 2.8% de carne pues a nivel mundial. Y esto pues es un dato interesante, ya que en 2013 México obtuvo el 15º lugar. Entonces vimos una mejora bastante del 15º al sexto lugar en solo un año en competitividad. Ok, entonces yo voy a hablar sobre el PIB del estado de Baja California Sur respecto a sus sectores. Eh, el PIB es un tema muy controversial cuando se habla de economía, ¿no? Que el estado, que el país tuvo un aumento de tal porcentaje en cierto sector o en general, y esto puede representar varios aspectos de la economía, de qué tan eficaz se ha vuelto el país respecto a cómo se hacen las cosas económicamente aquí o allá. Pero en este caso vamos a hablar sobre el estado de Baja California Sur. El estado de Baja California Sur, como todos sabemos, es un estado que se enfoca en el turismo alternativo, y también, no, también podemos recalcar que también hay ciertas actividades turísticas en general, ya sea por restaurantes, actividades recreativas, monumentos y localidades que pueden llamar la atención. Eh, También, regresando a lo de las naturales, lo del turismo alternativo, uno de sus grandes puntos sería sus zonas naturales protegidas. Un claro ejemplo fue el de Balandra, que aunque ya no es una zona natural, es por el monumento, ya por el monumento natural, sin embargo sigue siendo una zona natural protegida. También uno de los puntos sería la pesca deportiva, que se lleva mucho acá, y el turismo en general, entre otras muchas cosas más, ¿no? Pero siendo el turismo sobre todo una de las actividades que genera más ingresos al estado. Un punto importante a recalcar es sobre la importancia de desarrollar los otros sectores, además del turismo, que como pasó en estos últimos años sobre el COVID, la dependencia en el estado en el turismo hizo que se parara la economía totalmente gracias al COVID-19, que fue un evento mundial sin precedentes, literal,
donde toda la gente se encerró en la casa, no hubo ningún tipo de, bueno, casi hubo muchas restricciones respecto a los viajes con intenciones turísticas, había mucho control, lo que provocó algo malo para la economía de México en general, ya que México se centraba más en el sector terciario, ofreciendo por sus atractivos turísticos, pues para eso vienen los turistas a disfrutar lo que es la cultura, los paisajes más que nada, ¿no? Entonces, volviendo a recalcar eh, que el estado de Baja California Sur está enfocado más al turismo, pero esto no significa que los demás sectores estén abandonados. Hay varios apoyos económicos que se le han brindado al sector primario, especialmente a lo que es la ganadería y la pesca. Hay programas en el que se le apoyan a los trabajadores, a las empresas, a las comunidades que se especializan a esas actividades. Por lo mismo, para, para ofrecer más, para tener más ingresos de esos sectores y así. Otro tema de lo que voy a hablar es sobre un caso que hubo hace tiempo, que era el caso en la frontera Texas y Coahuila, que hubo tensiones políticas y económicas en la ganadería en los años 47 y entre los años 42 eh, en el siglo pasado. Eh, Como todos sabemos, el sector ganadero es un importante sector en el que debe poner atención por su alto consumo por las personas, ¿no? Ya que es uno de los productores uno de los productos que más se consumen en la actualidad, ya que básicamente es uno de los productos de la canasta básica que tienen las familias. Eh, en este caso vamos a hablar sobre este caso, perdón, vamos a hablar sobre un caso que se hubo ahí, sobre el brote de una enfermedad que afectaba al sector ganadero, que afectó tanto el bovino, porcino, cabrino, el de las cabras, perdón, eh, que generaba que salieran heridas del cuerpo del ganado. Esto provocó una crisis en la demanda por el sacrificio del ganado, ya que lo que se buscaba era la propagación de esta enfermedad. Entonces, gracias a eso hubo una crisis de sanidad y gracias a eso hubo una demanda, una poca oferta de la carne, y como es uno de los productos más consumidos, no se pudo abastecer todo esto, ¿no? A todas estas familias. Entonces los precios aumentaron, y también todo esto es provocado, todas estas tensiones que hubo respecto a Coahuila, Texas, fue a que habían acuerdos comerciales entre estos dos estados, Texas y Coahuila, porque se beneficiaban por sus grandes producciones, ¿no? Entonces, sí, por eso es uno de los puntos importantes de que el estado de Baja California Sur debe eh, implementar más apoyo a lo que es al sector primario, siendo el sector primario en el año 2020 solamente aportó el 3.1% del PIB del estado. Yo les voy a hablar del manejo de los pastizales y otros factores que afectan a la economía ganadera. Los sistemas de producción en la ganadería son un factor importante para el rendimiento de cualquier negocio. Sin embargo, esta metodología que se utiliza es extensiva y suele dañar ya sea una o varios sectores, tanto la salud de los animales por la alta concentración
y los ambientales por las extensiones de tierras que son pisoteadas al pastorear el ganado. Todo esto llega a dañar o afectar desde lo social hasta lo económico a comunidades que están cerca de estos productores de alimentos de origen animal. Otro factor importante son las enfermedades en el ganado. El sistema ganadero también se ve afectado principalmente por las enfermedades, llevándolos a ser un problema preocupante para la economía ganadera. Una de las principales enfermedades la cual enfrenta el ganado es la tuberculosis bovina. Es una enfermedad que afecta la economía ganadera, ya que los animales se ven afectados y también se ve afectada la salud pública. Este, también en México prevalece la tuberculosis, se estima en un 16% en el ganado lechero y en el ganado de carne se estima en menos de 1%. También un factor importante es el estrés por el calor. Esto afecta al ganado lechero, como son las vacas. El calor hace que las vacas tengan estrés y sea mala la producción de leche. También, como lo mencionaba mi compañero, la frontera de Texas hubo una crisis y esto se dio, eh, hubo una enfermedad que era la fiebre aftosa que causó una crisis económica en la frontera y que provocó y aumentó en los precios de la carne. Esto impactó en el precio y se elevaron demasiado. Ok, esto ha sido todo por nosotros y espero que tengan un buen día. Gracias por su atención.